Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Le he titulado al tema de hoy, Caer de la Gracia. En este estudio voy a mezclar diferentes enseñanzas. Ese es mi estilo y el don que he recibido del Señor. Voy a hablar de diferentes asuntos que nos enseñan las Escrituras. Voy a hacer una mezcla en este estudio, pero todo enfocándome en el título, Caer de la Gracia. Entonces, comenzamos preguntando, ¿puede un cristiano nacido de nuevo caer de la gracia? En el mundo evangélico hay diferentes posiciones en este asunto. Un grupo dice que sí y el otro que no. ¿Qué es lo que yo creo? O más bien, ¿qué enseña la Biblia? Primero, yo creo y creo que lo enseña la Biblia, que el cristiano puede caer de la gracia si renuncia a Jesucristo. Puede caer de la gracia si renuncia a Jesucristo. Yo lo veo como una soga amarrada a un edificio y él está tratando de subir. Si suelta la soga, cae, pero si sigue ahí, aferrado, Dios no lo soltará, Dios lo salvará. Y segundo, creo que un cristiano puede frustrar la gracia de Dios en su forma de creer. Frustrar la gracia es actuar como si el perdón y el amor de Dios dependieran de una lista de reglas humanas y no de la fe en Cristo. Cuando hacemos esto, estamos frenando la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El primero se pierde, el segundo vivirá una vida de derrota continua. ¿Qué enseña la Biblia sobre este asunto? La Biblia enseña que un cristiano puede vivir una vida de victoria continua todos los días. El creyente que mantiene sus ojos en Jesucristo y la obra de la cruz tendrá un continuo fluir de la gracia de Dios en su vida. Es decir, tendrá toda la ayuda del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Esto hay que explicarlo así para que la gente comprenda. Hay gente que piensa que tener la gracia de Dios fluyendo en uno es que todo lo que me venga a la mente y todo lo que se me antoje me va a salir bien. Eso no es el fluir de la gracia en la vida del creyente. El fluir de la gracia es para hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Vamos a la Biblia, a Hebreos,
10:27. Y dice así: si no, vamos a leer el 26, no el 27, el 26, 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Esto es un versículo muy poderoso. Aquí lo tengo subrayado. El pecado voluntario o el pecado más terrible. Y usted va ahora a quizás a escandalizarse con lo que les voy a enseñar. El pecado más terrible no son las inmoralidades, aunque las inmoralidades son terribles. El pecado más terrible es transferir nuestra fe de Jesucristo y su sacrificio a otras creencias, religiones y sistemas que no sea Cristo y su sacrificio en la cruz. Esto o este es un pecado de muerte. Cuando transferimos nuestra fe a otras religiones, a otras creencias y lo quitamos de Jesucristo y su sacrificio, morimos, caemos de la gracia. El único camino establecido por Dios es Jesucristo y el crucificado. Cualquier otro camino es pecado. En cualquier otro camino se encuentra la muerte. Esto significa que no hay vida en ningún tipo de religión del mundo. No hay vida en el Islam, no hay vida en el hinduismo, no hay vida en la brujería, no hay vida en la santería, no hay vida ni en el judaísmo. La vida solo se encuentra en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Escoger otro camino después de haber recibido la luz del Evangelio de Jesucristo es pecado contra la divinidad, es pecado contra el Dios Todopoderoso. Si rechazamos el sacrificio de Cristo, no hay ningún otro sacrificio, ni camino, ni vida que sea aceptado por Dios. También encontramos que hay muchos que no rechazan a Cristo y su sacrificio, pero viven en pecado, en inmoralidades, como si fueran gente que pertenecen al diablo y a sus demonios. Esto es una realidad, hermano, y no se puede ocultar que muchos de los que profesan estar bajo la gracia de Dios caminan como si estuvieran bajo el sistema del mundo. Dan mucho de qué hablar, viven vidas carnales y diabólicas. Déjenme aclarar algo aquí. Si yo digo que tales personas no son salvos, estoy cometiendo un grave error. Porque yo no soy Dios. Yo solo puedo hablar de lo que aprendo de su palabra y del Espíritu Santo.
porque solo Dios es quien puede dar la última palabra. Solo Dios sabe quién es su hijo o no es su hijo. Solo Dios sabe quién está salvo y quién no está salvo. Además, todos sabemos que hay creyentes espirituales y creyentes carnales. Y desde nuestro razonamiento y de acuerdo con las escrituras, un creyente que habitualmente practica el pecado pertenece, dice la Biblia, al maligno. Es por eso que yo no puedo apuntar a una persona con el dedo y afirmar quién está salvo y quién está perdido, porque Dios conoce perfectamente el corazón. Solo Dios sabe. Es verdad que Jesús dijo que por sus frutos los conoceremos. Por tanto, el fruto es importante y debe aparecer, pero no debemos olvidar, y esto lo aprendí yo de las escrituras y de una experiencia que tuve ayer. No debemos olvidar que en ocasiones el fruto tarda en desarrollarse. Miren, esta lección la aprendí ayer del mango. Sí, un mango. Esa fruta sabrosa que le encanta a todos. Ya pasó la temporada normal del mango. Usted sale y ve todas las plantas de mango, los árboles de mango, todo ya no tienen ni un mango, solo tienen hoja. Pero mi vecino, aquí en la esquina de mi casa, tiene una mata llena de mangos que están así de este tamaño, grandísimos, no están maduros todavía, están en proceso de maduración. Y cuando la vi, yo me quedé con la boca abierta. Y dije, ¿cómo es posible si ya pasó la temporada del mango, que esto haya dado estos mangos tan preciosos? Están dando fruto cuando yo no esperaba verlo. Y entonces en ese mismo momento pensé, así sucede algunas veces con las personas. Nosotros miramos y decimos, aquí no hay nada, pero Dios todavía puede estar trabajando debajo de la superficie. ¡Qué lección más poderosa yo recibí ayer! Y después el Espíritu Santo me llevó a las Escrituras. Y yo recordaba la historia cuando Jesús contó de una higuera que no daba fruto. El dueño quiso cortarla, pero el viñador dijo, déjalo todavía este año, cavaré alrededor de ella y la abonaré. Hermanos y amigos, qué imagen tan poderosa de la paciencia y de la misericordia de Dios.
Pero ponga atención en algo. Jesús nunca dijo que la esterilidad no importa. Jesús le concedió tiempo porque esperaba fruto. Por eso no debemos apresurarnos a condenar a una persona, pero tampoco debemos engañarnos. Donde verdaderamente hay vida de Dios, tarde o temprano aparecerá alguna evidencia de esa vida. Tarde o temprano. El fruto en ocasiones no aparece inmediatamente, pero la vida verdadera no puede permanecer eternamente sin manifestarse. Pero aquí hay otra cosa mucho más hermosa. Algunas veces nosotros estamos mirando el fruto mientras Dios todavía está trabajando en la raíz. Escuchen, mis amados hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de creyentes que cayeron en pecado, en desobediencia, trayendo al Evangelio, trayendo a el pacto, trayendo a Dios descrédito y deshonra al Señor. Y esto es lo maravilloso de las Escrituras, que las Escrituras no esconden los defectos de sus siervos, los saca a la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo les voy a poner ejemplo de las Escrituras. Como por ejemplo, Noé, después que fue salvo por la gracia de Dios, se emborrachó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fueron desastrosas. Un nieto suyo fue maldecido. Y ahí vemos la historia de todo lo que sucedió y está sucediendo hoy día. Yo he explicado esto en otros estudios. 2. Abraham dijo mentiras deshonrando a su esposa y acostándose con una esclava. Esa no era la voluntad perfecta de Dios. Esa no era la voluntad de Dios. Y no dijo mentira una vez, dijo mentira varias veces. Puso en peligro a su esposa. Número 3, Moisés, tremendo profeta, tremendo hombre de Dios. Desobedeció a Dios y no pudo entrar en la tierra prometida. Hay muchos que dicen, su pecado no fue tan grave. Claro que fue grave. Delante de en nuestro pensamiento y razonamiento, lo vemos como algo sencillo, pero no en el pensamiento de Dios, en la santidad de Dios, que sus pensamientos están más altos que los nuestros. No podemos llegar allí. 4. David cometió adulterio y asesinato y indirectamente un asesinato contra un hermano de la fe. Y las consecuencias fueron terribles. La espada
se desató contra el pueblo y contra su casa. Dios no se quedó ahí con las manos cruzadas, no. Dios le metió fuego también a su siervo. Y después vemos a su hijo Salomón, que practicó la idolatría y adoración a otros dioses, siendo un hombre con tremenda sabiduría, sabiduría dada de parte de Dios, que vivió desobedeciendo los mandamientos de Dios, desobedeció la Torá, los 5 libros de Moisés. Hay algunos maestros que dicen que Salomón se perdió, pero yo he leído todos los libros de Salomón y toda la historia de Salomón, y yo llego a la conclusión de que este hombre sabio que recibió esa sabiduría, al final se salvó. Lo que Dios permite, estas caídas de estos hombres con estos poderes y con estos dones, para que nadie ponga la fe en los hombres, sino en el único hombre perfecto que caminó en esta tierra, quien fue el Señor Jesucristo. Ahí es donde hay que poner los ojos, en Jesucristo, únicamente en Él. Alabado sea el nombre de Jesús, no es ningún hombre. Los hombres más poderosos y más santos que están registrados en la Biblia han caído, han cometido pecados y cosas horribles, como lo fue David y Salomón. Bueno, yo creo que Salomón al final se arrepintió, regresó al Señor y el Señor lo perdonó, porque el Señor es bueno y misericordioso. También en el Nuevo Testamento tenemos a Pedro, negó al Señor. Negar al Señor es un pecado terrible, pero después se arrepintió, reconoció y regresó. Y Tomás dudó de la resurrección de Cristo. La Biblia dice en Romanos, Pablo enseñó sobre esto, Romanos capítulo 10, que la salvación viene al creer en Jesucristo y en su muerte y resurrección. Quien no crea en la resurrección de Cristo no puede tener salvación. Tomás dudó de la resurrección de Cristo. Y Cristo tuvo que aparecerse y decir: Tomás, pon tu dedo aquí y aquí en mi costado. Y entonces, cuando vio a Jesucristo y vio que era él el que había sido crucificado y muerto, pues cayó postrado y dijo: Señor mío y Dios mío, alabado sea su nombre. ¡Qué poderoso es Cristo! ¡Alabado sea Jesús! ¡Qué maravilloso! Entonces, mis queridos hermanos, si para ser salvo se requiere una perfección sin pecado, tanto práctica como moral, entonces yo pregunto, ¿quién podrá mantenerse en pie? Lo maravilloso de todo esto es que el Espíritu Santo no oculta los pecados de sus siervos en la Biblia. Eso para mí es extraordinario, porque si la Biblia fuera propaganda humana, probablemente habría borrado esos capítulos. Pero Dios muestra a sus siervos con sus victorias y con sus miserias, para que nadie ponga su fe y su confianza en la carne. ¿Para qué?
para enseñarnos que nuestra esperanza jamás puede descansar en nuestra propia perfección. Nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza no está en el hombre. Nuestra esperanza está únicamente en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí solamente. Pablo dijo allá en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto lo dijo Pablo, uno de los apóstoles más grandes que ha tenido la iglesia del Señor. Un santo que sacrificó y entregó su vida por completo a Jesucristo y al Evangelio. No fue cualquier apóstol. Él dijo, yo no soy perfecto todavía. No lo he alcanzado todavía. Estoy ahí en el camino. Estoy peleando la buena batalla de la fe. Juan, el apóstol, escribió en primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y 2 versículos después, Juan escribe el balance. En primera de Juan 2:1. Hijitos, le dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso está poderoso, porque Juan no le está escribiendo a los incrédulos, le está escribiendo a la iglesia. Y le está diciendo, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero supongamos que un creyente comete pecado. ¿Eso significa que todo terminó? No. Significa que si alguno comete pecado, abogado tenemos. Aquí tenemos la santidad y la gracia abrazándose. Vamos a Mateo 5:48. Y miren algo poderoso que enseñó el Señor Jesucristo sobre todo esto que estamos hablando. Dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Algunos quizás me digan, hermano Calixto, usted ve, el versículo dice que hay que ser perfecto. Así que usted dice que nadie es perfecto. Primeramente, la palabra perfecto aquí no significa perfección como Dios, significa madurez espiritual. Dios quiere que maduremos, que crezcamos, que seamos maduros. Este versículo nos está enseñando que la perfección divina continúa siendo el estándar hacia el cual debe aspirar todo cristiano. Pero aclaro algo, ese objetivo no se alcanza completamente durante esta vida. Quizá hay muchos santurrones por ahí que digan, yo soy perfecto, hermano Calixto, yo alcancé la perfección. Bueno, ya quizá usted está en el cielo, por eso dice eso. Pero en esta vida nadie puede alcanzar la perfección. Podemos madurar, crecer, ser campeones espirituales, pero ser perfectos
no se puede lograr en esta vida. Yo rechazo profundamente la pretensión de alguien de haber alcanzado una perfección sin pecado, porque no existe ser humano que lo haya logrado, solo Cristo. Solo Cristo. Miren, los ojos nuestros simplemente, sin cometer el pecado, nuestros ojos solamente nos hacen pecar todos los días. Nuestra lengua en ocasiones nos hace pecar. Nuestros pensamientos a veces nos hacen pecar. Nos vienen de momento pensamientos impuros que no deseamos, pero vienen. ¿Por qué? Porque todavía no somos perfectos. Hermano Calixto, el Papa es un santo. La Madre Teresa de Calcuta es una santa. Hermanos, la santidad solo viene por medio de estar en Cristo. En Cristo somos santificados. En nuestra vida estamos siendo santificados, y cuando seamos glorificados, nuestra santificación será perfecta. Yo no estoy bajando ni reduciendo el estándar para hacerlo sentir mejor. No vaya a ser que algunos digan, hermano Calixto, usted está justificando el estándar, usted está rebajando el estándar que ordena la Biblia de ser perfecto, de ser maduro, de que todos somos imperfectos, que de vez en cuando vamos a cometer un pecado. Usted está predicando raro. No. El estándar que yo predico sigue siendo: sed santos porque yo soy santo. Pero una cosa es el estándar de Dios y otra cosa es afirmar que hemos alcanzado perfectamente ese estándar en nuestras vidas. Porque no es así. Yo podría decirlo así: Dios nunca rebaja su estándar de santidad. Por eso necesitamos continuamente la obra de Cristo en la cruz, que nos cubre. Alabado sea su nombre por siempre. Nadie se hace santo sin Cristo. La santidad es instantánea desde el momento que creemos. Hay gente que lleva una vida excelente, son buenas personas, pero no están en Cristo, por lo tanto no son santos. Y hay otros que son muy imperfectos, pero están en Cristo, por lo tanto son santos. ¿Qué les parece? En la iglesia de los Corintios había divisiones, carnalidad, inmoralidad, pleitos, abusos de los dones espirituales, relajos en la cena del Señor. Y Pablo le llama a esta gente santos, porque su posición delante de Dios estaba determinada por su unión con Cristo. No
porque hubieran alcanzado la impecabilidad, sino que eran santos porque estaban en Cristo. En el momento de la conversión somos separados para Dios, pertenecemos a Cristo y somos santificados por su obra en la cruz, por su sangre poderosa, más preciosa que el oro. Allá Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice así de esta manera, Hebreos 10, 10. No se lo olvide este versículo porque está poderoso y es fácil de recordar. Hebreos 10, 10. Dice, en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha solo una vez para siempre. Por tanto, la buena conducta no convierte a nadie en santo. Uno se convierte en santo por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Están entendiendo? Yo tengo una compañera de trabajo que dice de su madre ya fallecida: mi madre fue una santa. Mi madre fue el ser más grande y bueno que haya existido. Mi madre tiene que estar hoy en el reino de los cielos. Ella lo dice porque es su madre y porque amó profundamente a su madre. Y es lógico decir estas cosas de alguien cuando lo amamos. Pero nadie es santo si no está en Cristo. Puede existir un hombre, una mujer que sea amable, generoso, trabajador, fiel a su esposa, buen padre, buen vecino y ciudadano, una persona ejemplar. Yo conozco a personas así. Y humanamente vamos a decir, es un buen hombre, es una buena mujer. Pero esas virtudes no pueden reconciliarlo con Dios ni darle una posición santa delante de Él. Hermano Calisto, ¿por qué? Esto es importante explicarlo, porque en una ocasión yo venía de Miami Beach hacia mi casa aquí en Miami, y entonces oí por la radio 1040 a Agustín Acosta decir: la gente rica se va a salvar donando dinero y ayudando a la gente. No, la salvación no es por obra, es únicamente por la gracia gratuita de Dios en Cristo Jesús. Porque nuestra santidad delante de Dios no procede de nuestra moralidad, sino de Cristo. Un incrédulo moral no está más justificado que un incrédulo inmoral. Ambos necesitan la sangre de Cristo. Con esto que estoy enseñando, estoy destruyendo una idea muy común del mundo y de la religión. Porque te dicen,
Yo voy a ser salvo porque yo nunca he matado, nunca he robado, ayudo a los pobres, por tanto estoy bien con Dios y el día que muera voy a ver el rostro de Dios. Pero no, no es porque tú seas buena gente. La pregunta fundamental del evangelio no es qué clase de persona eres, sino, ¿estás en Cristo? Porque si no estás en Cristo, entonces eres un hombre muerto. Así seas el Papa y la Madre Teresa de Calcuta. Y la palabra santo no significa una persona que nunca falla. Significa alguien separado para Dios que pertenece a Él. Eso es lo que significa la palabra santo. Gloria sea el nombre de Cristo. Gracias a Dios por este estudio que creo que son muy necesarios para estos últimos días que nos han tocado vivir. La imperfección no elimina nuestra posición en Cristo, pero nuestra posición en Cristo tampoco debemos utilizarla para justificar una vida voluntariamente entregada al pecado. Porque si alguien me dice, estoy en Cristo, soy santo, pero no tengo ningún interés en obedecer a Cristo, amo mi pecado, no quiero arrepentirme y pienso continuar así hasta el día que muera, ahí tenemos razones bíblicas para cuestionar su profesión. Porque es una realidad que el santo puede caer, pero el santo genuino no hace las paces con el pecado. Le duele. Corre a Dios arrepentido. Se siente compungido. Para terminar con estos pensamientos, voy a decir que no nos santificamos mediante nuestra fuerza de voluntad, reglas religiosas o confianza en nosotros mismos. La fuente es Cristo y lo que Él realizó en la cruz. Y entonces el Espíritu Santo obra en nosotros conforme nuestra fe permanece en Cristo. Nadie puede hacerse santo por sí mismo. Dios es el único que nos santifica en Cristo. Y después el Espíritu Santo produce progresivamente en nuestra vida una conducta, un estilo de vida en Cristo que agrada a Dios. Un hombre moral sin Cristo sigue necesitando salvación. Y un hombre imperfecto que está verdaderamente en Cristo es santo. Pero precisamente porque es de Cristo, Dios no lo dejará tranquilo en su imperfección. Comenzará a transformarlo. Y Dios hará lo que tenga que hacer.
Si tiene que meterle fuego, le va a meter fuego. Y si tiene que llevárselo, se lo va a llevar. Esto que acabo de enseñar mantiene juntas la gracia y la santidad, sin caer ni en legalismo ni en el libertinaje. ¿Entienden por qué es importante todos estos estudios para la iglesia moderna? Spurgeon, el príncipe, le llaman el príncipe de los predicadores. Él enseñó algo poderoso. Él enseñaba que el creyente posee una perfección en Cristo que todavía no posee en su experiencia práctica. Mire, déjame abrir un paréntesis aquí. Cuando usted se acerca más a Dios, usted va a recibir más luz. Y mientras más luz usted haya recibido, más claramente usted verá sus imperfecciones. Cuando estamos separados de Dios, ¿qué es lo que vemos? Yo soy el caballo, yo soy el rey, yo soy el papa, yo soy un campeón, yo soy, aleluya, el niño lindo de papá. Cuando estamos más cerca de Dios, entonces empezamos a ver nuestra miseria. Empezamos a ver nuestra miseria. En un sermón sobre ser perfectos en Cristo, Spurgeon habló del creyente que ha caído y vuelve arrepentido. Y dijo que su aceptación delante de Dios descansa en Cristo, no en haber alcanzado una perfección personal. En otro sermón, sermón, es aún más claro. Dijo que los hijos de Dios esperan el día cuando Cristo aparezca y entonces serán liberados completamente de todo pecado. Pero dijo, mientras tanto, el creyente lucha contra el pecado, lo lamenta y busca crecer en santidad. Esto lo dijo Spurgeon. Estoy de acuerdo con su enseñanza, pero yo quiero agregarle algo a la enseñanza de Spurgeon. Creo que nuestra lucha es la buena batalla de la fe. Mientras mantengamos nuestros ojos en Cristo y su sacrificio, ahí solamente el pecado no va a tener dominio sobre nosotros. No tendremos que luchar contra el pecado. No tendremos que aparecerá, asomará la cabeza, nos tentará, nos susurrará, pero el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como medio de justificación, no como medio de estilo de vida. Esto está poderoso. Y estos son los maestros que necesitamos hoy. Y esto es exactamente el equilibrio que necesitamos enseñar.
perfectos en nuestra posición en Cristo, pero todavía estamos siendo santificados en nuestra experiencia diaria. Por eso a veces vienen las disciplinas, las correcciones y los juicios. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. No significa, nada de esto que estoy enseñando significa indiferencia al pecado. Al contrario, cuanto más conocemos a Cristo, más nos duele aquello que no se parece a Cristo. Yo personalmente defino la santificación como una obra continua del Espíritu Santo, mediante la cual el creyente crece en semejanza a Cristo. No es una perfección instantánea, es progresiva. Vamos creciendo de gloria en gloria. Miren, una persona puede ser genuinamente salva, ser un creyente genuino, real. Sin embargo, no comprender cómo vivir en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Todos hemos pasado por ahí. Yo pasé por ahí cuando era novato en el cristianismo. Tenía una pasión poderosa por servir a Cristo, pero de vez en cuando caía en pecado y tenía que arrepentirme, llorar y clamar para que no volviera a suceder. Pero la respuesta para todo esto se encuentra en poner la fe en Cristo y la cruz. Porque la cruz es la solución divina al dominio de la naturaleza pecaminosa que todos llevamos por dentro. Oh, quiera Dios que puedan comprender lo que les estoy enseñando, mis queridos hermanos. Quiera Dios. La presencia del pecado no demuestra que la cruz haya fracasado. Demuestra por qué necesitamos seguir dependiendo de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Quiero aclarar algo para no cometer. Quiero aclarar algo aquí porque mientras yo voy enseñándole y predicándole, yo también voy pensando. Tengo la habilidad de pensar también en otras cosas mientras estoy predicando y enseñando. Y entonces yo quiero aclarar algo para no cometer el error que cometen los falsos profetas. No podemos confundir lo que es caer en pecado con hacer del pecado nuestra casa. Porque el cristiano verdadero no se va a dormir meditando en el pecado que va a cometer mañana. Eso no sucede con el cristiano genuino. No se pone a decir, mañana voy a fornicar, me voy a buscar una rubia, me voy a buscar una pelirroja, o mañana voy a robar un banco, o mañana voy a robar en mi centro de trabajo, o mañana voy a robar en mi iglesia, mañana voy a coger parte del diezmo y me lo voy a embolsillar y me voy de vacaciones y voy a vacilón. Cristiano genuino no hace eso, no es un practicante del pecado. No hace del pecado su casa, no hace del pecado un estilo de vida. No podemos confundir esto, pero David cayó horriblemente, pero ¿qué hizo David? Se arrepintió. Pedro negó al Señor,
pero lloró amargamente y fue restaurado. Tomás dudó, pero terminó diciendo, Señor mío y Dios mío. Y aquí está la diferencia. Una cosa es, caí, Señor, ten misericordia de mí, y otra muy distinta. Sé que esto es pecado, pero me gusta. Pienso continuar practicándolo y no quiero que Dios intervenga. Yo tengo un amigo que casi siempre lo veo todos los días. Hablamos de Cristo. Él es religioso, es católico, es muy religioso. Él me dice, creo en Cristo y su obra, pero no puedo dejar el pecado. Me gustan mucho las mujeres. El deseo de la carne por las mujeres lo llevará a la tumba. Él no ha podido controlar eso. Es un hombre casado, con familia, y de vez en cuando le está pegando los tarros a la mujer. Se va para Nicaragua y allá acaba. Aquí en Miami está detrás de los palos de escoba. La Biblia nunca utiliza las caídas de David, de Pedro o Abraham para justificar el pecado. Porque si nuestra salvación dependiera de yo alcancé la perfección, estaríamos todos perdidos. Nuestra esperanza es presentarnos diciendo, mi justicia no está en mí, mi justicia está en Jesucristo. Mi amparo bajo Jesucristo, mi amparo bajo su sangre, mi fe está en el Hijo de Dios, mi fe está en su sacrificio. Alabado sea su nombre. Allí es donde tengo mis ojos. Y respondiéndole a mi amigo, tenemos que hacer una distinción muy importante. Sentir tentación no es lo mismo que rendirse voluntariamente al pecado y hacer de él un estilo de vida. El problema no es que reconozca la belleza de una mujer o que experimente deseo sexual. El problema comienza cuando alimentamos deliberadamente la lujuria y cuando buscamos la oportunidad para pecar y terminaremos diciendo que no puedo. Pero en realidad no es que no puedo, es que no quiere abandonarlo porque ama ese pecado. Hay hombres que desean el deseo de una noche más que la salvación del alma. Y hay otros que dicen, peco esta noche y mañana me arrepiento. Así vivía un amigo mío de mi juventud hasta el día que contrajo el SIDA y se murió. Su pecado lo llevó a la muerte. Y Santiago, él explicó este proceso del pecado. Él dijo allá, vamos a Santiago, capítulo 1. Él explicó este proceso de cómo trabaja el pecado. Santiago 1, versículo 14 y el 15. Él dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
tú eres tentado por por tus propios malos deseos que tienes internamente. Quiere decir de que si tú tienes un deseo malo de avaricia por el dinero, por la riqueza, por el sexo, por la pornografía, el diablo viene a tentarte en base a eso que estás sintiendo internamente. El diablo no te va a tentar a ti con nada que tú no tengas, que tú no puedas caer. Les pongo un ejemplo para que puedan entender. El diablo no va a tentar a un niño de 5 años a fornicar. ¿Por qué? Porque en un niño de 5 años no hay deseos de fornicación. ¿Entienden el punto? Él te va a tentar en aquella concupiscencia, y concupiscencia quiere decir malos deseos que hay en ti, que quizá lo aprendiste con el estilo de vida que vivías antes, y ahí están internos y tienen que ser limpios y sacados y echados fuera con la obra del Espíritu Santo y la renovación de la palabra del Señor. Esto es importante. Pero vamos a leer. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Esto está muy poderoso. Esto es estudio. Esto es, sobre este versículo podremos hacer una cátedra de estudio. Podemos pasar una hora hablando y mucho más sobre esto. Y aquí está lo que está sucediendo con mi amigo. Deseo, seducción, consentimiento, pecado, y después viene la destrucción. Fue por eso por lo que dije, el deseo de la carne por las mujeres lo llevará a la tumba. Ese estilo de vida puede llevarlo a la ruina espiritual, matrimonial, familiar, económica e incluso la muerte. Porque Proverbios 5:5 nos enseña sobre la mujer extraña, la que no es tuya, la que no es tu esposa. Dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo quiero que me ir a la muerte con tal de tenerla. Y después Proverbios 7, 26 al 27 dice que muchos han sido muertos por ella y en su casa, y que su casa es camino al Seol. ¡Qué poderoso es la palabra! La idea es, la lujuria promete placer, pero puede terminar destruyendo al hombre. Entonces, él dice, no puedo dejarlo. Bueno, no puede dejarlo. Va a ser conducido a la muerte. Y si usted se identifica con mi amigo, les tengo una enseñanza poderosa para poder abandonar el pecado. Y ojalá mi amigo pueda escuchar este estudio. Romanos 6 enseña que el creyente, estando ya en Cristo, no está obligado a obedecer al pecado como su antiguo amo. Y Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este estudio
es para la próxima vez. Les voy a enseñar que el pecado no tendrá dominio sobre ninguno de los hijos de Dios. Sí podemos abandonar el pecado, sí podemos madurar y sí podemos mantenernos y vivir en victoria contra la carne, el pecado, el diablo y sus demonios, y contra el mundo también. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.